a saber que eso dice. Si usted no estudia este libro, aunque no diga eso, usted va a decir, amén. Por eso que yo le digo, estudiemos para que no nos metan gatos por liebre. Dejo a la joven, Dios le bendiga, gocémonos. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Amén. Jeremías 3:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Amén. Se encuentra en Salmos 25:1, dice: Tío Jehová, levantaré mi hermano. Mi texto se encuentra en Tito 2:11 y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El texto está en Salmos 92 y dice: bueno es alabarte, oh Jehová, oh Altísimo. Está en Mateo 21:22 y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. Salmo 5:8, guíame y lleva tu justicia a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Está en Salmo 91, 50, el que habita la vida del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Está en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitará. Amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tuyo, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El verso se encuentra en Salmo 91:2. Diré yo: Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermano, el texto bíblico se encuentra en Hebreos 10:31 y dice: horrenda cosas que hermano vio un Dios vivo. Amén. Isaías 60:1. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Mi texto está en el libro de los Salmos 16, dice: guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda tu complacencia. Salmos 155. Todo lo que respira alaba a Jehová. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversión quien lo conocerá. En Salmo 103:1. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Amén. Salmo 84. Bendiceré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará contigo en mi boca. 6:27. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual al Hijo del Hombre os dará, porque este es el Señor Dios el Padre. Amén. Buenos días, hermanos. El texto está en 1 de Juan 2:6 y dice: el que permanece en él debe de andar como el anduvo. Gloria a Dios. Póngase sobre su pie, iglesia. Extienda su mano derecha en dirección de estos jóvenes. Si aquí no está su hijo o su hija, no se preocupe, siga orando. No se rinda, no se canse. Créale
a Dios que en su tiempo su Hijo vendrá a Jesús. Eterno y soberano Dios que estás en los cielos, yo presento a estos jóvenes y a estas jovencitas, Señor amado, para que circuncides el corazón y la mente de cada uno de ellos. Hagan los cambios que tienen que hacer en ellos y que el principio de la sabiduría y del temor esté en ellos a través de tu Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia, Señor, y apártalos de toda tentación. Úsalos conforme al propósito que tú tienes con cada uno de ellos, Señor. Guárdalos de toda caída y de toda tentación. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en tus manos están estos jóvenes. Llénanos de ti. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cómo le dicen los adultos a estos jóvenes? Bendiciones. Muchas bendiciones y que sigan adelante. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. Este es el futuro de la sociedad. Si ustedes estudian, van a ser ingenieros, abogados, jueces, fiscales, policías, de todo puede ser usted, pero siempre tenga temor para las decisiones que usted vaya a tomar. Aleluya. Capítulo 17 del libro de Éxodos. Y quisiera hablar una lucha interminable. Ese es el tema. Una lucha interminable. Ya va a ver usted por qué. Capítulo 17 del libro de Éxodos. Dios bendiga a los presentes, a los que se incorporan a las redes sociales. Verso 8 dice, oiga, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Nisi. Eterno y soberano Dios que estás en gloria, presento a tu iglesia los que hemos hallado gracia delante de tus ojos, los que hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Dios mío, ahora reunidos acá para poder ser instruidos y enseñados en tu palabra. Que tu pueblo sea un buen hacedor de ella y que nos ayudes a poner por obra tu palabra. Eterno Dios,
Bendícenos. Usa mi vida como el medio de bendición. Que mi vasija de barro sea el medio que tú la utilices como a ti te plazca. Incorpore a los que han de ser salvos. Y que mientras tu palabra se comparta, señales, prodigios y milagros y almas puedan ser salvas para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pido y te doy gloria por siempre. Amén y amén. Fíjense que cuando su servidor empieza a orar por la palabra, la mayoría no ora. Y se supone que todos, bueno, empezando por mí, soy necesitado que Dios me hable. Entonces bote esos malos hábitos y empiece a elevar su voz cuando su servidor pida la dirección a Dios. Una guerra interminable, hermano. ¿Por qué una guerra interminable? Desde la primera generación que ha existido raza humana en la tierra, ha habido una guerra entre el bien y el mal. Lastimosamente, en nosotros los humanos hay dos naturalezas, y la que predomina muchas veces en ustedes y en mí es la ley de la carne. Es la ley del deseo carnal. Y esa ley quiere doblegar la otra naturaleza, que es la de Dios en nosotros. Y hay momentos que la ley de la gravedad, de la ley de la carne, doblega a muchos. A muchos, no a unos, millones. Los doblega poco a poco y los va apartando del propósito y de la voluntad de Dios para con sus vidas. Amalek es figura de Satanás, un enemigo asedio que tenía Israel sin causa. ¿Por qué? Porque Amalek era de los descendientes de Esaú. Usted tal vez conoce la historia. Esaú era hermano de Jacob, y no había diferencia de que quién era el mayor y quién era el menor, porque venían juntos. Si el que salió primero era Esaú, pero a la par venía el otro, porque venían agarrados, dice la Biblia. Esaú es la figura de los deseos del mundo. Usted conoce bien la vida de este hombre. Tenía muchas mujeres paganas y muchos hijos regados, como hoy en día muchos hombres hacen lo mismo. Son seguidores de la vida de Esaú. Pero cuando Dios se le aparece a Abraham, Dios le dio una promesa, que no iba a ser el heredero, el descendiente de la carne, sino el descendiente de la promesa del Espíritu Santo. Dice que la palabra de Dios nos enseña bien claro que Abraham, muchos me reafirmaban que solo Sara había tenido de mujer. Tenía muchas, Agar, Setura y otras mujeres que aparecen ahí. Pero el problema no es las mujeres que él tenía, sino la descendencia que iba a luchar por mantener lo que Dios le había prometido.
En una de esas apresuraciones de su mujer Sara, cuando ya vio que se estaba haciendo bien viejita, bien arrugada, cuando vio que su naturaleza biológica se había cortado totalmente en su vida, ella se desesperó porque ella quería tener un hijo. Pero muchas veces nosotros nos apresuramos a tomar decisiones equivocadas y detenemos los propósitos de Dios, que muchas veces ya está a la esquina para que sea una realidad a lo que estás esperando. Pero ¿qué pasa cuando tú te apresuras y tomas tus propias decisiones? Bloqueaste el plan de Dios. Dice la Biblia literalmente que Agar era una egipcia, una pagana, una esclava. Y que cuando Abraham llegó de nuevo a las tierras de Egipto, las leyes ya habían cambiado en esa época. La Biblia dice que Sara era de hermoso físico y un esclavo, Eliezer, que le había pagado monedas, le dijo: mi señor, el rey de Egipto, el nuevo rey, el nuevo monarca, si ve una mujer de hermoso parecer como la suya, se la va a quitar y a ustedes los van a matar. ¿Saben? Lo único que respetaba esa ley es que dijera que eran hermanos biológicos, para que los dejaran con vida. En eso, Abraham se ingenió de mentir y decir que era su hermana biológica. No me pregunte, porque ese es otro tema, por qué Abraham mintió. Son misterios que solo Dios sabe por qué permitió que su patriarca hiciera eso. Pero dijo eso y le dieron la vida, hasta le dieron tierra, pero el corazón de aquel hombre estaba pegado a ella. Él no podía dormir, ni ella tampoco. ¿Qué veo yo en este ejemplo que le estoy poniendo? Cuando hay fidelidad hacia Dios, la mejor tentación y oferta puede llegar a tu vida, pero no te va a hacer deshonrar a tu Salvador, sino que te vas a mantener en obediencia hasta que Dios estime darte la victoria. Por eso es que Dios hizo un trato con aquel hombre de Egipto, porque dice la Biblia que el siguiente día él la iba a solicitar para tener relaciones con ella. Y mire cómo preservó Dios a esa mujer que no cayera en esa vileza. Lo hace que le salga una fiebre y se estaba muriendo el hombre, y él sabía que era por causa de esa mujer. Digamos que la lucha interminable entre tu carne y la mía no se va a poder vencer si no es a través de que nos postremos y nos humillemos y reconozcamos que somos necesitados de Dios. Mientras no haya eso, nunca te va a dejar el enemigo. Entonces llamó a uno de sus siervos y mandó a llamar a su siervo Abraham. Y oiga qué terrible. Quizás Dios ya le había hablado a ese hombre y le dijo: ¿por qué me has mentido? ¿Por qué dijiste que era tu hermana y es tu mujer? Ahí se le descubrió el corazón. Por eso es que usted tenga cuidado. No puede estar su marido, su mujer, no puede estar el diácono, el pastor, pero Dios lo sabe todo y lo escudriña todo. En el tiempo de Dios
Bueno, al decirle la verdad, los sacó y se fueron de nuevo a ser errantes y forasteros. Hermanos, eso de la inmigración es viejísimo. Yo me extraña con los países europeos, con este país y en todos nuestros países, aunque son pobres, pero también llegan inmigrantes a nuestros países que se ponen y dicen, no, eso no lo podemos tolerar. Señores legisladores y gobiernos federales y estatales, en el libro de Dios, la Santa Biblia, habla y registra que todos los tiempos ha habido inmigración, porque el ser humano busca la sobrevivencia. Unos emprenden el camino y quedan muertos en el camino, otros llegan, gracias a Dios. Bueno, lo expulsaron, pero le dio ese rey, le dio una mujer que iba a ser su servidora de Sara. Mire, iba a asignar y venía con una vieja. ¿Cuántas viejas tiene usted escondidas? Me pusieron un poco raro, ¿va? Pasaron los años y en ese proceso de que pasaron los años, Sara se desesperó. Quisieras tu hija. Tu anhelo es así. Tu anhelo, tu deseo. Pero si el deseo de Dios o el plan de Dios es a tiempo largo, ¿qué hicieras tú? ¿Impacientarte, desesperarte o esperar? Quédate con eso. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo queremos a la carrera. Y dijo Sara, ya me envejecí, hijo, y ya no tengo periodo biológico mensual. Dijo, se me acabó lo que yo tanto anhelaba. Bájeme los pies, por favor. Lo que yo tanto anhelaba de ser mamá y dar pechos. Se me acabó ese sueño. Ahí no fue Dios. Ahí para mí fue el diablo que se le inquietó. El siguiente día llamó al anciano Abraham. Le dijo, Abraham, yo ya estoy vieja, pero esta está jovencita, disfrútala. Todo lo que es pecado no prosperará. Todo. Aunque aparezca cosa de oro que brille, pero si no está en el propósito del plan eterno de Dios, no lo toques. No te deleites, no te vayas de un solo, porque Satanás, tu enemigo, quiere destruirte para que Dios no te bendiga. Pero si esperas en Dios, aunque el enemigo se te cruce, la bendición es tuya. Bueno, y él le dijo, ¿cuántas veces rechazó esa oferta de Sara, su mujer? Como 2 a 3 veces. Pero al ver la insistencia de ella, bueno, si eso es lo que tú deseas, mujer, yo lo voy a hacer, dijo. Y ese fue el problema, porque vino el primer descendiente del fruto de la carne, que era Ismael. Hasta el día de hoy, hermano, el hermano mayor de Isaac le hace la guerra imposible a Israel, hablando literalmente. Si vamos a hablar en el término espiritual, Ismael es el enemigo de tu carne y la mía, que estamos esforzándonos cada día en el reino y de repente viene una caída terrible, catastrófica en tu vida, que se fue el deseo de orar, se fue el deseo de leer su palabra, se fue el deseo de adorar a Dios, se fue el deseo de congregarte. Cuando esos 4 elementos que usa el enemigo, es tiempo de que despiertes, porque tu caída está colapsando. ¿Por qué? Porque has dejado
que deja su primer amor es una caída terrible. Si lo vamos a mezclar con tu primer amor en el matrimonio, cuando se acabó el primer amor, vino de todo. Malos tratos, malas palabras, golpes, infidelidad, etc. Digamos que la palabra nos habla de diferentes áreas para que seamos más sabios. Bueno, vino Amalek. ¿Por qué Amalek aparece? Aleluya. Ya tenés un like, después una estrella. Oiga, hermano, Amalek, como le digo, era y es descendiente de la descendencia de Saúl. Este era el enemigo terrible. Fíjese a dónde estaba situado Israel en esta época. Refidim era al otro lado del Jordán. Si usted ha visto el mapa, la biografía, donde estaba Jordán, Refidim, etc., Amalek estaba al otro lado. E Israel iba a pasar por sus linderos territoriales. ¿Cómo es que el enemigo lo levanta y empieza a planificar hacerle guerra en el camino? ¿Por qué? Porque cuando Dios tiene un propósito contigo y conmigo, Él va a buscar habidos y por haber para destruirte totalmente. Si tú te dejas, te va a destruir. Pero si tú te levantas y te esfuerzas y dices: débil estoy, pero en el Señor me levantaré, me esforzaré y el Señor me dará la victoria en cualquier adversidad que venga contra mí. Entonces Amalek planificó destruir a Israel, pero Amalek no sabía que no estaba peleando con Israel. Ya lo vimos acá. Estaba peleando con Dios. ¿Qué te dice Dios a esta hora? Yo no sé cómo te consideras, si hijo de Dios o no hijo de Dios. El hijo de Dios ha nacido de nuevo. El hijo de Dios ya no vive bajo la corriente de este mundo. El hijo de Dios ya no vive bajo los placeres de esta carne, sino vive bajo el propósito de la voluntad de su Dios. Si tú eres pueblo de Dios y estás pasando un desierto, un valle, un problema, una dificultad, si es por la fidelidad a ese Dios, no te desesperes, mantente firme, mantente fuerte, porque la mano del Señor te sostiene y te dará la victoria tarde o temprano. Pero sé el pueblo de Dios, porque el que se levanta contra ti, contra Dios se levanta. Dice el capítulo 54 de Isaías, verso 17 aproximadamente, dice que por ninguna arma forjada que se levante contra ti o contra mí prevalecerá. ¿Por qué? Porque no se levantaron contra Mario, no se levantaron contra mis hijos, se levantaron contra el Dios que Mario le sirve para gloria de Dios. Pero el enemigo y los que se levantan, dice su palabra, que no prosperará su arma contra mí. ¿Qué te está diciendo Dios? Que la victoria es tuya. Pero no seas cristiano flojo, mundano. No seas de eso. Porque si el enemigo se te levanta y no vives para Dios, no digas estoy en victoria. No. La victoria viene cuando yo
vivo, sujeto a Dios. Dice el verso 9. Entramos al tema. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre, sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mis manos. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. ¿Qué ve usted en Moisés? ¿Un líder flojo? ¡Qué silencio total! ¿Cómo eres tú en casa? ¿Te manda la mujer o mandas tú en esa casa? Porque yo veo en Moisés, hermano, un líder, un caudillo, un hombre que tenía carácter y autoridad. Amén, aleluya. ¿Por qué tenemos que tocar el matrimonio? Porque hoy ya no vamos a enfrentar a Amalek físicamente con armas y espadas y armas de fuego. No, tu Amalek y el mío, repito, son las potestades, los demonios, el mismo diablo, los santeros. Pero que sepan los santeros, el demonio y el mismo Satanás, que con Cristo somos conquistadores. No tenemos, como dice Pablo, espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder y de dominio propio. La iglesia tiene poder de Dios para vencer. Pero ¿cómo eres en casa? ¿Tienes buen liderazgo? ¿O hace lo que le da la gana a los que vienen ahí? No conteste. Solo examínese. Porque la palabra es para que cambiemos en las áreas que tenemos que mejorar. ¿Sabe qué veo yo en Moisés? Que él no fue a la guerra física. Él fue a la guerra. Fue al monte, fue a la presencia de Dios. En lo que aquellos estaban peleando, él estaba orando a Dios, suplicando a Dios, intercediendo por su pueblo. Si usted y yo como iglesia, como hermanos que somos, ya no nos criticáramos, ya no nos comiéramos, ya no fuéramos chismosos, sino que nos lleváramos entre sí, uno a otro oráramos, se lo aseguro que la iglesia fuera una iglesia poderosa en la tierra, que hasta los demonios salieran corriendo de este lugar. Pero ¿sabe qué ha pasado? Que los hermanos y hermanas en chisme y en pleito se pasan el tiempo. En vez de estar en el monte de Dios, en la presencia, suplicando, intercediendo. Moisés lo hizo. Y mira, hermano, este Hur era uno de los ancianos más fieles a Moisés. ¿Por qué no llevó a Josué? ¿No se ha preguntado por qué? Porque para mí Josué era otro de los fieles, hermano. Pero ¿sabe por qué? Porque este hombre Hur solo aparece 2 veces en este libro. Un hombre que dejó huellas de fidelidad, de perseverancia y obediencia. ¿Usted tiene esos 3? ¿Mujeres y hombres? ¿O son justanudos, justanudas, vestidos largos y con la lengua de... El silencio habla de las mujeres, porque es fácil vestirse bien hermoso de largo y que hasta el revuelo para esta lengua. Y eso va para las salmistas y coristas. Y los de aquí de trajecito y saquitos azules. Hermanos,
Oiga, este hombre dejó huellas. ¿Qué vas a dejar tú en esta tierra? Cuando Cristo venga en gloria, usted piensa que la gente que se quede no se va a acordar de decir: es que en Misión Cristiana Bethesda, y los que estaban dentro de ese ministerio, empezando por el pastor, era un hombre que enseñaba la verdad, la justicia y la santidad. Por eso es que la gente se va a acordar de la grandeza del poder de la palabra, no por los chambres, hipocresía que hay. ¿Me entiende? Digamos que hay que dejar un buen liderazgo, unas buenas huellas. Que los que vengan tras de nosotros digan: no, yo hoy oigo que hay grandeza en ese lugar. Mira, hermano, el destino de Dios para los amalecitas era, ahí lo dice, raeles, que no hubiera ni un descendiente ni de despecho. Yo se los he enseñado con la palabra de Dios, cuando en el segundo libro de Reyes, cuando el rey llegó donde ya Paxi moribundo Eliseo, ¿se acuerda? Cuando también otra vez se le levantaron los amalecitas a ese pueblo de Israel. ¿Por qué se le levanta el enemigo a los creyentes? Porque nosotros somos los que le damos la entrada al enemigo. Porque si fuéramos hombres y mujeres pulcros, temerosos, sabios, prudentes, él no tuviera dónde atacarnos. ¿Sabe por qué atacaba Amalek a Israel? Porque Israel profanaba y pecaba contra Dios. Así hay millones de creyentes que dicen ser panderetas cristianos, hijos de Dios, y son humanos, paganos, impíos, pecadores, adúlteros, fornicarios, borrachos, idólatras todavía, celebrando fiestas paganas hasta el día de hoy, cristianos. Por eso le damos la entrada a Amalek, que nos destruya y nos ataque. Cuando Eliseo estaba moribundo, dice la Biblia, que le dijo: ¿por qué vienes a mí, oh rey? ¿Por qué no vas a Dios? No, le digo, porque es mejor aquí. Le digo: ok, ¿qué pasa? Mis enemigos, los amalecitas, nos están atacando de nuevo. Mira, le digo, ¿qué traes en tu mano? Un arco. Le digo: oiga, ¿con qué iba a vencer? ¿Usted qué tiene en sus manos? Ay, ¿qué tiene usted en sus manos? Los dedos de cabezones, la espada, que es la palabra de Dios, invisible, poderosa, para destrucción de fortaleza. Cuando usted camine con la espada de Dios. Esa espada derriba multitudes. Trae un arco y trae una flecha, una saeta. En esa época saeta se llamaba. Golpea la tierra. Abajo el rey de esa época, igual que muchos de ustedes. Dice la Biblia que Eliseo se molestó tanto. Le digo: ¿sabes qué, oh rey? Le digo: si hubiera golpeado 5, 6, 7 o más, nunca jamás se levantarían los amalecitas contra ti, pero solo 3 veces nos vas a derrotar por cristiano, aguado, mundano que eres. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. ¿Quieres que Dios haga un milagro? Apártate del pecado y obedécele. ¿Sí o no? Así de sencillo. Queremos que Dios nos bendiga y vivimos ahogados. Vivimos una vida al soso, al medio flojo. Aleluya. Oiga, lo exhortó a aquel hombre ya para morir. ¿Cuál es tu fuerza que tienes? Pastor, ya no puedo. Ay, pastor, ayúdame, por favor. Ore mucho por mí. ¿Ustedes qué?
levántese, levántese, levántese en el poder de Dios y verá como su enemigo ya fue derrotado. Usted no está solo, Cristo está con usted. Levántese y guerree. O imagina que hay demonios tan abusivos que hablan con ustedes. Es que yo no voy a salir de aquí. ¿Qué hicieras tú? La Biblia a mí me dice que si yo vivo para Dios, oiga, capítulo 10 de 2 de Corintios, verso 4, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, no son de pecado, sino son de poder, de autoridad, dominio propio para destruir todo argumento que se levante. Pero ¿por qué el enemigo se levanta contra ti? Una puerta tienes abierta y no te has dado cuenta. Ciérrasela. Si es tu orgullo, si es tu soberbia, si es tu altivez, si es tu arrogancia, si es tu mentira, si es lo que no le das a Dios, pregúntate. Ay, dice, pastor, que Dios te saque. Oiga, pero Moisés, levántese, mi líder, vaya con el ejército a buscar gente y mañana vaya a enfrentar ese perverso y vamos a ver quién obtiene la victoria. Pero oiga, yo veo otra gran virtud, que Dios no pelea por tu fuerza ni por tu capacidad ni la mía. Cuando usted y yo sentimos que ya estamos a morir, que ya no tenemos fuerza, que ya no podemos, ahí es donde Él se levanta como poderoso para darte la fuerza y darte la victoria contra tu adversario. ¿Por qué? Porque cuando somos fuertes vamos a decir, ay, que es por mi fuerza que obtuve la victoria. Dice Dios, no, dice, es en mi fuerza y es en mi poder que vas a ver mi gloria. Fíjense qué hermoso. Zacarías eso dice, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. ¿A dónde está tu victoria? Tus enemigos van a ser destruidos con el poder del Espíritu de Dios. No es con tu espada, es con el poder de Dios sobre tu vida. Lo creo de acá, lo creo de acá. Y ustedes, allí está nuestra victoria, en la unción que Dios nos ha dado. Entonces se levantó y dijo, ¿sabes qué? Aarón le dijo, ese era el sumo sacerdote, hermano. Hoy el sumo sacerdote, ¿cuál es para ustedes literalmente? Se proclama el Papa, pero ese ni le llega ni a las chanclas a los pies de Jesús, hermano. ¡Ay! Ese no le llega ni a los pies a Jesús. Porque el verdadero sacerdote es el que todos los días intercede a Dios por usted y por mí, por usted y por mí, suplicando y pidiendo misericordia. Eso tenemos que hacer como sacerdotes de hogares. Ay, pastores, que muy rico está el frío y que por eso es que tienen cara de payullos. ¿Están bien? Ah, ahí se quedó. Oiga, se llevó a Aarón y a Hur. Todo iba bien, todo. Pero ese es el problema. ¿A qué horas tienes tu fuerza para ser un pulido trabajador? ¿De qué horas a qué horas? Sin mentira. Mentiras. Mira, hermano, el hombre biológico, físico, tiene fuerza, como unas 4 a 5 horas. Ya después es mentira que trabajo 4 o 5.
Ni ellos mismos se creen que es mentira. Ahí es donde uno le dice que pase rápido el horario, que pase rápido el horario. Ya no siento fuerza. Ay, me siento a desmayar. Y dice, hasta más se hace más suave el horario. Hace como una hora vi esto. No, dice Dios, si no han pasado ni 20 minutos. Moisés se mantuvo solo con la vara, porque la vara era el sello de la autoridad de parte de Dios en alto, donde estaban los amalecitas con los israelitas. Y cuando él se mantuvo así por máximo 3-4 horas, Israel los estaba venciendo. Pero cuando ya pasaron las 3-4 horas, 4 horas 10 minutos, en su fuerza en su mano empezó a declinar. Y cuando él iba bajando la mano, Israel, dice la Biblia, léalo por favor, iba retrocediendo. Y cuando Moisés llegó hasta aquí, Moisés sabía que la victoria no era por él, sino era de parte de Dios. Pero el tener levantada la vara en alto era señal de autoridad y dominio sobre los enemigos. Y dejas de creer a Dios, tu enemigo te va derrotando poco a poco. Pero cuando tú estás orando en la presencia de Dios, tu enemigo está siendo derrotado, avergonzado y destruido totalmente. ¿Por qué? Porque la oración es la clave de tu victoria. ¿Sí o no? Hoy la pregunta es, ¿cómo tienes tú la vida delante de Dios? ¿Cómo la tenemos? Eso es para todos. ¿Cómo la tenemos? Cuando Aarón y Hur vio que Moisés ya no pudo y que su mano se declinó y vio que los israelitas estaban gritando porque tanta muerte que se estaba dando, dijeron, hey, Aarón, ¿qué hacemos? Brother, ¿qué hacemos? Ah, peleemos. No, si no estabas peleando, estabas orando. Aarón se fue por el extremo del otro lado. No. ¿Y sabes qué burlero? Si este hombre ya no se oiga, yo quiero que ponga esta palabra en su diario vivir. Cuando mi hermano ya no puede orar, mi hermana tiene que levantarle la mano y decirle, mi amor, no deje de orar, mi amor, no deje de creer, mi amor, no deje de congregarse, mi amor, no deje de adorar a Dios, mi amor, no deje de leer su palabra. ¿Qué es eso? Mi hermana está levantando las manos de su esposo. Eso tiene que hacer la iglesia. Levantar las manos unos a otros. No, yo cómo voy a orar por el pastor si tanto leña que me da. Si para ti es leña, ¿para qué estás aquí? Para mí la palabra no es leña. Para mí la palabra es refrigerio y bendición de parte de Dios. Los que hablan y piensan así es porque no viven el evangelio de la verdad. ¿Sí o no? Pero el que está con un pie adentro y el otro afuera, ese toda clase de mensaje le va a ser ofensivo. ¿Por qué? Porque no viven para Cristo. Entonces ya es tiempo de que nos levantemos la mano unos a otros. El anciano y los diáconos levantan las manos al pastor. Tal vez no lo va a hacer literalmente, físicamente, pues para que entienda. Decir, pastor, voy a levantar las manos. No, hasta Sansón me la puede levantar. Pero lo hace de corazón. ¿Me entienden? Pero los que son casados, levantarse la mano unos por otros. Los hijos, levantarle la mano a los padres. Decir, mamá, papá, daddy, mom, Ya veo que ya bajó la intensidad. Ya no lo veo con ese deseo de leer su palabra. Ya no lo veo con el deseo de adorar a Dios. Ya no lo veo con ese deseo de congregarse. ¿Qué pasa? Siga adelante, papá. Nosotros estamos orando para que usted no desmaye.
Eso es levantar las manos de los de casa. Y los padres levantar las manos a sus hijos que tienen las manos caídas. Ese es un lindo y bello mensaje. Para mí es un lindo mensaje. Si su esposa entraba en rebeldía, levántale las manos. Estórbele en su acomodamiento del pecado. Dígale, levántese. Usted no es de este mundo. Oh, viejo, vamos a mover el cuchumbo, viejo. Hasta ya se hace la idea, usted chuletudos. Aleluya. Porque hay mujeres y hombres que han conocido de Dios y hoy andan en los nightclubs bailando, emborrachándose, pero no hemos sido llamados para eso. Hemos sido llamados para que la ley de tu carne se sujete a la ley de la gracia del hombre interior que está en ti, que es Jesucristo en ti. Ella aún le dijo, pero aquí no hay nada que hacer. Le dijo, vos volteé a ver aquí a un lindero y empezó aquel ahí. Y el otro al otro lado. ¡Ey! Yo tengo una roca, pero esta sola yo no la puedo tener, aquí estoy yo, pues. ¿Qué es eso? Unidad. ¿Sabe qué hay en la iglesia? Desunidad. Cada quien jala para donde le da la gana. Ya no jale así. ¿Por qué? Porque en Cristo somos un solo cuerpo. Y para poder vencer a este mundo lleno de maldad y de pecado, necesitamos estar unidos. ¿A dónde está? ¿A dónde? Allá al otro lado. Vamos a ver. Y fueron los dos corriendo. Y ahí yo me imagino estos dos siervos con la gran roca. Moisésito, dígame, siervo, siéntese, mi señor. Levantémosle las manos, dijeron. Levantémosle las manos, ya está sentado, hoy ya no se me va a cansar, Moisés. Y se la volvieron a levantar. ¿Y qué significa levantar las manos? Cuando tú las tienes abajo, eres un cristiano y una cristiana derrotada. Pero cuando las mantienes en alto, estás obteniendo la victoria que el enemigo no quería que obtuviera. Es tiempo de levantarnos. Como dice Isaías 66:1, resplandece, levántate, porque ha descendido su gloria sobre ustedes. Que esa gloria de la presencia de Dios no se vaya de nosotros. ¿Por qué se va la gloria de Dios? Cuando hay desobediencia y pecado. ¿Por qué atacaba Amalek a Israel? Porque Israel siempre pecaba contra Dios. Y tenía un enemigo. Y eras terrible. No se le apartaba. El único que te lo puede apartar y derrotar es Dios. Obtuvieron la victoria, dice la Biblia, que cuando ya les pusieron la roca, le levantaron las manos al cielo, dice que Israel tomó nuevas fuerzas y empezó a conquistar, empezó a avanzar, y dice que los enemigos, los amalecitas, empezaron a retroceder. ¿Qué quiere decirnos Dios hoy? Que así como Josué obtuvo la victoria a través de un hombre llamado Moisés y los dos fieles servidores, usted y yo no hemos sido llamados a ser derrotados, hemos sido llamados a ser más que vencedores para la gloria del Señor. Y oiga, verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano,
Israel prevalecía. ¿Qué es prevalecer? Que estaban en pies en el frente de batalla. No le tenían miedo a las circunstancias. Un cristiano que no ora, cualquier cosa le tiene miedo. Ay, no, pastor, me estoy muriendo. Si muerto ya estás, papito, mamita. Levántate, porque el único que te puede dar vida es Jesús. Jesús es el que te puede dar vida. Levántate. Sé valiente. Mas cuando la bajaba, Amalek prevalecía contra los hijos de Dios. ¿Quién es Amalek? El diablo. Tu propia carne, tu propio ego, tu propio orgullo. No, ya como, ya no. Peor para ir a dar de altar ese pastor, pues no me des de altar, yo tengo a Dios que me da de altar. Pero levántate, no seas cobarde, no vivas en el pecado. Solo una está aquí, nomás. Levántese. Sea fiel. Sea obediente. Que en esos dos elementos Dios los va a llevar a cosas grandes a usted. Pero verso 13, y Josué, la palabra deshizo, quiere decir que lo destruyó, a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Por qué, hermano? Porque Amalek se metió a un problema serio con Dios. Si tú tienes enemigos, no hables, no pelees, no te defiendas, deja que Dios lo haga. Así de sencillo. Pero no deje de buscar y de ser fiel a Dios. Porque si usted no levanta sus manos, pero usted deja de orar, de buscar y de adorar a Dios, entonces su enemigo lo va a hacer triste, hermano. ¿Por qué? Porque no tiene quien lo defienda. ¿Quién nos defiende a nosotros? El Señor. Él decía: he ahí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es eso? La gracia de Dios no se aparta. La presencia de Dios no se aparta. La pregunta es: ¿vas a seguir creyendo o ya te cansaste? Sara, por apresurar los pasos, se detuvo más la bendición. Y cuando ya vio que los dientes se le habían caído, oh, en fin, me llamó la tigra, dijo. Ahí es cuando Dios se le apareció a los 99 años. De nuevo Dios a Abraham. 2 veces se le apareció Dios a Abraham. Cuando estaba a los 89 y después a los 99. Le dijo: Abraham, de aquí a un año te vas a disfrutar de nuevo a la viejita que ya no tiene fuerza. Oh, Aleluya. y él sobre tu mujer Sara dará luz. Y yo ni Paraguay mate. Pero ahí es donde Dios, cuando tú y yo no tenemos fuerza, Dios lo hace posible. Porque en Mateos 11:12 aproximado dice que lo que para los hombres. Hay una mujer que nos está sintonizando a larga distancia, que dice que ya no aguanta esa prueba, esa lucha, esa carga. El Señor te dice que cuando tú ya no puedes, Él sí puede. Y Él te dará la fuerza si vas a obtener tu victoria que estás esperando, mujer. Ya tenés 4 años y medio en la prueba, pero Dios te dice: un
victoria, no te canses. Su palabra dice que lo que es imposible para usted y para mí, para Dios todo es posible. Alabado sea Dios. Le será gloria, Señor, por lo que está haciendo a través de su palabra, Jesús. Que su Espíritu Santo administre a los presentes y a los ausentes. Que tu Espíritu Santo dé la fuerza necesaria. Que tu Espíritu Santo haga los cambios. Da fuerza al que ya no puede, Señor, seguir adelante. Que tu brazo divino le levante y le sostenga. Que el poder de tu diestra no se aparte, Señor. Te damos gracias, porque siempre nos consuelas, nos alientas de una y de diferentes maneras. Aleluya. Nos exhortas para que no pequemos, para que seamos prósperos en ti. Pon ese temor y esa obediencia en su iglesia en general, oh Dios. Gracias te doy por esta hermosa y bella palabra que nos envía siempre a este lugar. Bendice a los de casa, bendice las amistades, a los que están en las redes sociales. Dale la victoria necesaria, oh Dios. A usted, gracias. Si los que estamos acá reunidos hay alguien que se quiera reconciliar porque ya no tiene fuerza, siente que Dios ya no le oye, que ya no le responde, que no hay fuerza. Cuando tú estás así es porque Dios te está llamando a la intimidad. Sal de tu silla y actúa en fe y ven al frente a decirle: Señor, yo me rindo a tus pies. Dios bendiga a todos los que van a hacer ese proceso de obediencia. Limpia y sana tu pueblo. Limpia y liberta a los cautivos y levanta a los que se han de reconciliar y aceptar tu nombre, Padre. Que por medio del sacrificio de Cristo, oh Dios, queremos el perdón y la vida eterna. No te refugies en el sistema religioso que has abrazado. Sal de ese sistema, varón y hembra. La invitación es general. Si en tu corazón hay resentimiento, rencor, odio, pleito, celos, ven. Porque Amalek siempre te va a atacar. Mientras no doblegues esas áreas ante Dios. Varones y hembras bienaventurados los que oyen la invitación de Jesús. Usted que está pasando, hágalo. Así como vino, lo felicita el Señor Jesús. Dígale que le limpie con su sangre. Dígale que le perdone sus errores, su fracaso, sus pecados. Sepa que está haciendo la mejor y sabia decisión. Porque su palabra dice que el que se humilla a Dios lo exalta. En tus manos es este pueblo y lo que están en las redes sociales, Señor. No los sueltes. Llénalos de tu presencia. Repitan todos conmigo, varones y hembras, por favor, en obediencia. Dígale: Señor Jesús,
No se oye, los que están al frente, díganle: Señor Jesús, reconozco que he andado mal, pero hoy vengo a tus pies a reconciliarme y a decirte que me cambies. Lo que no te agrada de mí, dígaselo con autoridad. Lo que no te agrada de mí, arráncalo y quítalo de mí. Perdóname, límpiame con tu sangre, lléname de tu Espíritu Santo y guíame a toda justicia y a toda verdad. Que el nuevo nacimiento en mí, dígaselo, no se oye, mujeres y hombres, que el nuevo nacimiento en mí, a través de tu Espíritu Santo, sea una realidad para dar frutos dignos de arrepentimiento. Gracias te doy por tenerme en tus brazos y escribir mi nombre en ese libro de la vida. Te doy gracias, dígale. Dele gracias, hermana y hermana. Hermana y hermano, ¿qué ha pasado? Dele gracias. Usted es bien aventurado de parte de Dios, porque Él le da la fuerza y lo hace libre. Llévese la gloria, Padre. Amén. Y amén. Abra sus